No, ¿verdad? ¿Cuántos ya miraron cómo se llama el mensaje? Amén. ¿Escucharon? Amén. ¿Cómo se llama? Acusados por su conciencia. Que conste que nadie te puede acusar más que tu propia conciencia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo para predicar como la vida de mis hermanos, Te Señor, rogamos, Padre. para escuchar, Señor, y para aprender lo que tú hoy nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén. Pero qué importante, Aleluya. mi Dios, es mantener limpia nuestra conciencia, Señor, para que no sea ella misma la que nos reproche, para que no sea ella misma la que nos acuse, nos condene, Señor. Aleluya. Mi Dios, ayúdanos a aprender hoy más, Señor, sobre esto que cada uno de nosotros tenemos, nuestra conciencia. En tus manos está mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Al estar estudiando el libro de Juan o Evangelio de Juan, cuando estoy leyendo el capítulo que corresponde, procuro tomar una frase del mismo libro para que sea el título del mensaje, no poner otro, sino de preferencia una frase. Llegué, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Se fijan que el título de este mensaje es una frase tomada del mismo texto, acusados por su conciencia? Y esta frase es la que nos va a dar el pie para este tema. Hoy no nos vamos a enfocar en la pobre mujer que quieren apedrear. Pobre en el sentido de que por poco le quitan la vida. Agraciada porque cayó en las manos del mejor juez. Un hombre que supo hacer justicia no solo a la mujer en ese momento, sino también a sus acusadores. No es que el Señor la defendió y la dejó ir sin ponerla en su lugar. Ustedes leen el último versículo y Jesús le dijo: vete y no peques más. Sé que pecaste, pero te perdono, pero no peques más. Bueno, el enfoque hoy no es tanto en ella, sino más bien en la conciencia. ¿En la conciencia de quién? En la conciencia de todos nosotros, hermanos. Porque nadie de los que estamos aquí puede decir: yo no tengo conciencia. Amén. A menos que nos consideremos: soy un inconsciente. Pero todos nosotros tenemos una conciencia. Me voy a pegar mucho el micrófono porque siento como que no tiene mucha fuerza este micrófono. Así que si ven que bajo un poquito el micrófono, me recuerdo. Para los que no iniciaron el servicio y escucharon la lectura, o para los que nunca han leído esta lectura, les voy a leer capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Aquí voy a hacer una pausa. La semana pasada nuestro hermano Joel nos ubicó en el último versículo, ese que pasamos por alto porque como está tan chiquito y se queda lejos de los demás, no vimos que dice: cada uno se fue a su casa. Y les dije, bueno, esto hay que meditarlo. Nos vamos a nuestra casa y el Señor tiene que hacer algo en nuestras vidas. Pero este capítulo 8 está conectado precisamente con ese versículo 53, cuando dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Mientras todos se fueron a su casa, Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Dónde está el monte de los olivos? El monte de los olivos está en Jerusalén, pero fíjense bien, es un monte
que está frente al monte donde está el templo de Dios. Nada más nos separa un pequeño valle. Hagan de cuenta como aquí. Este lado es el monte del templo, arriba está el templo. Al bajar se encuentra una separación que se llama el Valle de Cedrón, pero no crean que es un valle como aquí Mexicali, es algo pequeño que separa dos montes. El monte que está enfrente se llama el Monte de los Olivos. Jerusalén está rodeada de montes, hay varios lugares y hay varias aldeas, lugares cercanos a Jerusalén. Encontramos Belén, que no está tan cerquita, pero 8 kilómetros. Betania, a 1 kilómetro, 243 metros. Emaús, 11 kilómetros. Ramá, 1 kilómetro, 1.9 kilómetros. Betfagé, 1.2 kilómetros. ¿Y el Monte de los Olivos, pastora? El Monte de los Olivos está a menos de 1 kilómetro, a menos de 900 metros, 880 metros más o menos, está entre el monte del templo y el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos era un lugar muy apreciado para Jesús, no solo porque a él le gustaba, sino porque proféticamente también estaba escrito que el Mesías vendría ahí, al Monte de los Olivos, y eso está en el libro de Zacarías 14:4, creo. Así que es importante esto, que mientras todos se van a su casa, Jesús tiene que descender el monte, atravesar el monte, el Cedrón, el valle de Cedrón, y elevarse y subir al Monte de los Olivos. No había una casa que lo acogiera, sino que ese era el lugar a donde él se iba, porque también aprovechaba para estar en oración, para estar solo. Se me hizo algo interesante para compartirlo, para que ustedes se puedan imaginar el escenario. Todos se fueron a su casa, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos para orar. En la mañana, él desciende del Monte de los Olivos, atraviesa el Valle de Cedrón y vuelve a subir al monte del templo para continuar enseñando la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos que se acerca, él está enseñándole a gente, vamos a recordar algo antes. El hermano Joel nos dejó en la fiesta, que se terminó la fiesta de los tabernáculos, así que al día siguiente, que es domingo, ¿sí? Porque la fiesta de los tabernáculos duraba del sábado a sábado. Entonces el domingo por la mañana Jesús sube al monte para seguir enseñando. Puede que todavía quedaban peregrinos, gente que iba a regresar después, que había venido para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En Jerusalén, en el monte, en el monte, no cualquiera vivía en ese monte. La gente que venía aquí venía de las aldeas alrededor, o venía a veces hasta de otros países para celebrar la fiesta. Así que había que regresar después a sus casas y otros a su país de origen, de donde venían. Quedó gente que estaba escuchando. Dice que él se sentó a enseñarle, y cuando Jesús está sentado, los maestros, los rabinos, hermanos, enseñaban sentados, no de pie. ¿Se fija que usted está sentado y yo estoy de pie? Pues en la cultura judía es al revés. El maestro es el que se sienta y el pueblo escucha de pie. Por respeto, por atención, por cultura, como lo quiera. Nosotros lo usamos ahora por comodidad, ¿verdad? La multitud se sienta y el maestro es el que tiene que estar de pie. No lo notamos, pero para el judío era importante, era que el maestro era el que estaba sentado para enseñar. No solo Jesús, cualquier maestro, cualquier rabí se sentaba para poder enseñar. En esa posición
versículo 3 dice que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y la trajeron y la pusieron en medio de la que estaba solo. Jesús tenía alumnos, Jesús tenía gente aprendiendo de él. ¿De dónde trajeron a esta mujer? Ya dijimos que en Jerusalén no vivía cualquiera. A esta mujer la tuvieron que haber traído de algunas de las aldeas alrededor, de la gente que se fue a sus casas. Y esta mujer fue sorprendida, dice, en un acto de adulterio. ¿De qué aldea la trajeron? No sabemos, pero tuvo que haber habido una distancia, transcurrieron para traerla y presentarla delante de él. La pusieron allí y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole. ¿Quién es el tentador? ¿Quién es el que tienta? El diablo. Entonces quiere decir que ellos venían con malas intenciones, influenciados por demonios también, porque ellos lo que querían era tentar a Jesús para tener algo de qué acusarle. ¿Quién es el acusador de los hermanos? El diablo. Entonces ellos venían a tentar para acusarle. Ellos no venían con una conciencia limpia. Ellos no venían, hermanos, con una pureza de corazón, con la intención de que la mujer sea juzgada por su pecado. A ellos no les interesaba juzgar a la mujer por su pecado, sino juzgar a Jesús por lo que dijera. Y tener algo por qué acusarle. A Jesús, no a la mujer. No querían tanto acusar a la mujer. No querían tanto que la ley se cumpliera, sino querían ver qué decía Jesús que pudiera afectarle a él mismo. Sus palabras, usar sus palabras en contra de Jesús mismo. Eso era lo que ellos querían. Ahora, Jesús no les contestó, pero ellos le dicen: ¿tú qué dices? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Y como insistieron en preguntarle, Jesús se endereza y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no contradijo la ley. Jesús no dijo: vamos a cambiar esta ley, vamos a modificarla. No. Él utilizó en su sabiduría, mis hermanos, algo que tuvo un efecto contrario a lo que ellos querían hacer. Jesús, fíjese bien, no le habló a la conciencia de ellos. Quiero que ponga atención en esto. Si quiere lo puede debatir. Jesús no le habló a la conciencia de ellos. Jesús le habló a la inocencia que ellos suponían tener al traer a esa mujer para ejecutarla. Quiero que entienda eso. Jesús no le habló a la conciencia de ellos. Jesús le habló a la inocencia que se suponía que ellos debían de tener al ser hombres de Dios. Si eres un hombre de Dios, entonces tienes que ser un hombre ¿qué? Inocente. ¿Qué significa inocencia, pastora? Vamos a hablar de dos cosas. Es imposible, mis hermanos, no remontarnos a los orígenes, al huerto del Edén, porque ahí se destapa todo, mis hermanos. El hombre fue creado no con conciencia. Ahorita vamos a entrar en ese punto. El hombre no fue creado con conciencia. El hombre fue creado en un estado de inocencia. Amén. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es lo opuesto a la inocencia. La inocencia, ¿qué es? Según el diccionario,
Es algo que no es dañino, que no hace mal. ¿Un niño en qué estado nace? ¿Un niño en qué estado nace? ¿Nace con conciencia o nace inocente? Inocente. Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia. Ellos no tenían conciencia. Por eso fueron engañados tan fácilmente. Porque ellos no pudieron pensar que les estaban tendiendo una trampa a la serpiente. ¿Sí? Ellos en un estado de inocencia fueron engañados. Y cuando ellos fueron engañados, como ellos desobedecieron lo que Dios les había dicho, cuando ellos pecaron en la desobediencia, entonces entran en un estado de conciencia y sus ojos son abiertos, y entonces ellos van a poder entender o conocer lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando Dios crea al hombre, lo hace solo con una mentalidad buena, pero tenía la posibilidad de corromperse si él desobedecía el mandamiento de Dios. Y como Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios, entonces ellos entran en un estado de conciencia, en donde ellos van a conocer el bien y el mal. ¿Cómo se llamaba el árbol que comieron? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es la conciencia? Según, miren, les voy a leer todo lo que está escrito, no está nada inventado. La conciencia en el hebreo es kilia. La palabra conciencia aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, no porque no exista, sino porque se expresa de diferentes maneras. Y solo el Salmo 16, en el versículo 7, menciona la conciencia y habla de Dios que por las noches le enseña a su conciencia. Es el único versículo en el Antiguo Testamento que usted va a encontrar que hable de la conciencia. La conciencia en el hebreo es kilia, y fíjese lo que significa: riñón, mente, corazón, entraña o pensamiento. De hecho, la primer Biblia Reina Valera, la Biblia del Oso, dice: me enseñan a mis riñones, o me enseñan mis riñones. ¿Sí? Investíguelo y verán. Una versión antigua no dice ni siquiera conciencia, dice riñones, porque está hablando de algo muy íntimo, muy profundo del ser. Está relacionado con lo íntimo del ser del hombre. Entonces, otra forma de traducirla entonces va a ser conciencia. Un dato más. Quiero que no solamente sea una predicación, sino algo que usted aprenda más. El Evangelio de Juan es el único evangelio que toca el tema de la conciencia. Solo el Evangelio de Juan menciona la conciencia. Ninguno de los otros evangelios lo hace. La conciencia nos juzga internamente. Ella habla verdad del corazón, se anticipa al pecado para que no pequemos. Esto ahora nosotros que recibimos después de haber pecado. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa conciencia en la etimología? Algo nada más y nada menos como con conocimiento. Esa es la etimología. Con conocimiento. Conciencia es con conocimiento. Y el diccionario de la Real Academia dice esto: la conciencia es el conocimiento del bien y del mal. ¿De qué? ¿Cómo se llamaba el árbol que estaba prohibido que comieran? El árbol. Conocimiento del bien y del mal. No lo coman. Dios no quería que tuviéramos conciencia. Dios quería que nos mantuviéramos en un estado de inocencia. Y al hombre pecar, entonces queda en un estado de conciencia, conociendo el bien y el mal. Ahora, ¿qué más dice el diccionario de la Real Academia? Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. O sea que la conciencia te permite analizarte. Tú puedes saber lo que es bueno y lo que es malo.
conciencia de alguna manera, aunque no era lo que Dios quería, la conciencia de alguna manera en su lado bueno, y al conocer lo bueno y lo malo, ahora tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Y tu lado bueno siempre te va a evitar que hagas lo malo, pero la conciencia se puede cauterizar y la conciencia la puedes enmudecer. A la conciencia muchos tratan de ignorarla para no sentir culpabilidad en lo que hacen. La conciencia, les recomiendo que lea ya en su casa, no aquí, la editorial del Boletín. Es un artículo muy bueno que nos habla sobre la conciencia. La conciencia no te deja pecar a gusto, porque te dice que estás mal. Pero hay gente, mis hermanos, que ha callado tanto la voz de su conciencia en el lado bueno, que hace caso omiso de lo bueno que la conciencia quiere ser en su vida, frenarlo, entonces solo hace lo malo. Ahorita vamos a ir bíblicamente a todo esto, hermanos. La conciencia no tiene poder para salvarte. Yo quiero que escuchen, hermano. La conciencia no tiene poder para salvarnos, solo nos hace conscientes precisamente de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero si tú decidieras hacer lo bueno, no te libra de la conciencia. Sigues teniendo conciencia, sigues estando en una condición de no inocencia, sino de conciencia. ¿Me explico, hermano? Le seguimos. Muy bien. El pecado despertó la conciencia porque le abrió los ojos al hombre, y lo primero que el hombre se dio cuenta, ya estando consciente, ¿de qué se dio cuenta? Se dio cuenta que estaba desnudo y corrió a hacerse ropa. Enseguida, cuando escuchó que Dios venía, sintió culpa y corrió a esconderse de Dios. Y cuando Dios lo busca y se encuentra con él, le dice: ¿dónde estás? Y dice: es que tuve miedo y me escondí. Le dice: ¿por qué tienes miedo? O sea, ¿el miedo qué es? El miedo es una respuesta a la inseguridad, a la falta de confianza. Dice que el amor que nos perfecciona no tiene temor, pero el hombre tuvo temor. Y Dios le dice: ¿por qué tienes temor? No deberías de tener temor. En inocencia no se tiene temor, en inocencia se confía y hay seguridad. Y le dice el Señor: ¿comiste acaso del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me dice. Y empezó a tener problema matrimonial. La mujer, el hombre echarle la culpa a la mujer. Así que, mis hermanos, todo lo que se desencadena cuando el hombre es consciente. ¿Nos convenía más ser inocentes o conscientes? Inocentes. Nos convenía más la inocencia. Por eso, mis hermanos, este mensaje tiene como propósito conocer la condición de pecado del hombre y la solución, que es Jesús. ¿Es posible volver al estado de inocencia? ¿Es posible que seamos regenerados a tal grado? Sí. Esto es obra redentora de Cristo. Esto solo Cristo lo puede hacer. Si ustedes se fijan, una palabra que Jesús dijo provocó que la misma conciencia del hombre lo acusara. Jesús no los acusó. Jesús no les dijo: yo conozco sus negras intenciones y sé para qué están aquí. Jesús lo único que hizo es decirles que el que esté libre de pecado. ¿Qué significa eso? El que esté en estado de inocencia. Y cuando Él dice eso, todos absolutamente empezaron a soltar sus piedras, que ya estaban listos para apedrear a la mujer.
Y desde los ancianos, empezaron los ancianos, en ese orden, también por respeto, primero los ancianos se van y al último los más jóvenes. Todos los que estaban dispuestos a apedrear a la mujer fueron acusados no por Jesús, sino por su propia conciencia. Amén. Ahora, la maldad gobernaba la tierra según en Génesis 6:5. Estamos hablando de aproximadamente 1700 años después de la creación, o a partir de Adán y Eva. Aproximadamente 1600, 1700 años antes del diluvio. Dice la Escritura, quiero que vaya conmigo, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo tenía la conciencia esa gente? ¿Cómo creen que tenía la conciencia? Corrompida. No le hacían caso a lo bueno que la conciencia les hablaba, sino que se inclinaban a hacer completamente lo malo. Dice, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal iba en aumento, depravándose y corrompiéndose cada vez más. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo está la conciencia de esta generación? ¿Cómo creen que esté la conciencia de esta generación que nosotros estamos viviendo? ¿Qué leyes se está trabajando para que se aprueben? En algunos países ya están aprobados, en algunos lugares. Pedofilia, matrimonios igualitarios, ¿qué más? Aborto. Se están quejando de que ya no hay niños, o sea, empiezan a cerrar bien de la escuela. ¿Por qué? Porque no hay niños. ¿De dónde viene todo eso? Mayormente, mis hermanos, del aborto y del no embarazo, que no quieren embarazarse y por eso la unión, o no quieren que se haya embarazos, entonces por eso se promueve la relación entre géneros iguales, que aquí no hay procreación. ¿Ven? Y si acaso no es un fruto deseado. Investiguen cuántos millones de abortos suceden al día en todo el mundo. Millones de abortos. ¿Cómo está la conciencia del hombre en esta generación? No nos extraña, hermanos, que esté cerca otro diluvio universal. Aunque no es un diluvio de agua, sino uno de fuego, como lo dice en las cartas de Judas y por allá y Pedro. Viene otro diluvio, sí, pero no de agua. Viene uno de fuego, que va a consumir, que va a limpiar, que va a purificar la tierra. ¿Va a quemar, va a matar? Claro que sí. Como el diluvio que vino por causa de la maldad del hombre en ese tiempo. Muy bien, seguimos. La situación no cambió mucho 2000 años después. Hablando de la generación en que vivió Jeremías, aproximadamente en el año 3700, vamos más o menos a hablar. En ese tiempo, ¿qué dice la Biblia? Jeremías 13:23.
segunda. Bueno, dos. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? El etíope puede cambiar el color de su piel. Y estamos hablando de una persona de color intenso. ¿Podrá un etíope cambiar? Les hago la pregunta, ¿una persona puede cambiar de color de su piel? No. A lo mejor lo que yo sí me quemo y me quemo más, ¿verdad? Pero un moreno puede quemarse más de lo que ya está. No. ¿Blanquearse puede? No. No puede, bueno, eso es ahora con la ciencia, pero en ese tiempo no. Y dice, ¿y el leopardo podrá cambiar también sus manchas? No. No. Nace Así con también, ellas. Dice la escritura, así también vosotros. Bueno, en el caso de Michael Jackson, Perdón, a él se así le también decoloró su podréis piel, vosotros no sé. hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Si te acostumbras a solo hacer el mal, ¿podrás hacer el bien? Y cuando una persona se niega a hacer el mal, hermanos, entonces practica el bien, es una vida moral. Y hay gente que mezcla las dos cosas y no se siente muy mala porque hace cosas buenas y hace cosas malas. Hace una buena y hace 10 malas. Y después hace una buena para compensar lo malo que hizo. Pero aquí, hermanos, Dios hablándole a su pueblo, le dice, así ustedes podrán hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Entonces, Dios sigue hablando ahí con su pueblo. El Salmo 19, mis hermanos, nos habla de dos leyes. La ley de Dios escrita en el universo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nos habla de que hay una ley escrita en el universo. Pero enseguida, más adelante, nos habla de la ley que está escrita en piedras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es pura. Y luego nos dice la ley de Jehová que hace sabio al sencillo. Entonces tenemos la ley en el universo. La ley escrita en piedras. Pero después, mis hermanos, encontramos una tercera ley. La ley escrita en el corazón del hombre. Y usted puede pensar, bueno, eso es para los cristianos. No, eso es para todo el mundo. Hay una ley que está escrita allí, en el lado bueno, en la conciencia. Un estudio pequeñito, todo esto más que predicación, hermanos, es un estudio. Romanos 2:15. Bueno, ¿qué les parece si empezamos desde el 12? Romanos 2:12. Para que usted empiece a ver los términos. ¿Sí ya lo tiene? Porque todos los que son sin ley han pecado. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, fíjese bien, aquí no va a hablar de judíos que tienen la ley de Moisés, sino de toda la demás gente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
tiene ley, como los judíos tenían una ley, van a ser juzgados por el conocimiento de la ley. Pero hay otra gente que no les ha llegado la ley de Dios, pero ellos sin saberlo tienen una ley escrita y saben lo que es bueno y lo que es malo. Y hay gente que vive de acuerdo a la moralidad del conocimiento del bien que tienen. ¿Me explico? Y dice aquí mismo que aunque no tengan ley, son ley en sí mismos, mostrando. ¿Qué es lo que están mostrando con eso? La obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia. Que fue lo mismo que sucedió con los que querían apedrear a la mujer, según no querían tanto apedrear a la mujer, sino condenar a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Su conciencia les dio testimonio de qué es lo que estaban haciendo, que estaban haciendo lo malo. Y por eso ellos se fueron de ahí, no pudieron hacer más. Por lo menos fueron sinceros y obedecieron a su conciencia en ese momento. Entonces encontramos esa tercera ley, hermanos, que hay. Ahora, hay un pacto que Dios dijo que haría con su pueblo particularmente. En Jeremías 31:33. Abra su Biblia. Jeremías 31:33. Bueno, el 30, acá está. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjese bien, con la casa de Israel, no con todas las naciones. Aquí está hablando con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué no tenían ya toda la gente la ley escrita? Pero tal parece que estaban habituados a hacer solamente el mal. Entonces dice el Señor, voy a escribir mi ley, voy a trabajar para que el conocimiento del bien esté en ellos. Voy a escribir mi ley en su mente y en sus corazones. Pero fíjese bien, yo les dije que la conciencia sola no puede salvar a nadie. ¿Qué dice Ezequiel 36? Vaya a Ezequiel 36:25. ¿Qué hacemos con la conciencia que está sucia? Ezequiel 36. Versículo 25 en adelante. Es como si los dos profetas se conectan en esta palabra, pero se complementan también. Dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Está hablando de un agua literal o de una agua espiritual? De un agua espiritual. El agua natural no te quita el pecado. El agua natural nos quita la mugre, ¿verdad? Nos quita lo chorreado, nos quita los malos olores, pero no tiene efecto en el alma. Y el Señor está hablando del alma, del espíritu. Y el Señor dice, entonces, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestro corazón, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Podríamos detenernos ahí, pero no estaría completo el mensaje. Versículo 27.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. No es suficiente que te lave con agua limpia y te limpie de todas tus inmundicias y te quite los ídolos y te quite el corazón de piedra, el duro, insensible. No, no es suficiente. ¿Por qué? Porque vas a volver a lo mismo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse, dice la Escritura. Así que es necesario darte aquello que perdiste en el huerto del Edén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Solo con la ayuda del Espíritu de Dios podemos, mis hermanos, venir a un estado de inocencia. Pero ¿dónde empieza todo? Con la limpieza. ¿Por qué? Porque estamos contaminados ya de origen. De fábrica ya traemos conciencia. El estado de inocencia es mínimo, unos cuantos meses de vida. Estamos en una etapa de inocencia. Pero en cuanto el niño empieza a crecer, empieza a desarrollarse, también empieza a manifestar que ya es consciente de lo bueno y de lo malo. Amén. Entonces necesitamos el trabajo de Dios en el espíritu del hombre para recuperar la inocencia perdida. Y todo empieza con la limpieza. ¿Qué nos limpia? Según Hebreos 9:14. ¿Qué puede limpiar nuestra conciencia? Abra su Biblia, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más? ¿Lo tiene? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, eso significa sin pecado, a Dios, limpiará vuestras ¿qué? Conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, solo la sangre de Cristo, cuando nosotros creemos en Cristo como el Redentor, como nuestro Salvador, solo Él puede limpiar mi conciencia. Dice de obras muertas, para que pueda servirle a Dios. Hay una limpieza, tiene que haber una limpieza, tiene que haber una purificación. Cuando hablamos de la justicia de Cristo, estamos hablando de la inocencia de Cristo. Cristo es justo, Él es sin pecado, inocente. Amén. Jesús no estaba aquí con conciencia, Él estaba en estado de inocencia. Dice que a Él se le buscó pecado y no se le encontró. Él era una víctima inocente al ser sacrificado por nosotros. Y la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros, se nos amputa el pecado, se nos quita el pecado y se nos imputa, se nos da, se nos otorga la inocencia de Cristo. ¿Entiende eso? Esto es el Evangelio. De alguna manera no debemos tener conciencia, sino inocencia. En el conocimiento de Dios y permanecer así, en un estado de inocencia. ¿Qué razón? Muy bien. Tengo muchas más bases. No vamos a entrar en muchos más detalles porque nos alargaríamos mucho. Si a alguien le interesa más de esto, tengo las citas bíblicas. Me voy a brincar el punto E para irme al F. Es así como tengo mi bosquejo. En el inciso E del punto 2
tengo muchas escrituras bíblicas que le quería que leyéramos para que viéramos lo que sucede con la conciencia. Pablo trabajaba para tener su conciencia siempre limpia, y otros que no cuidaban su conciencia se les cauterizó y volvieron al pecado. Si no queremos, mis hermanos, volver al pecado, tenemos que mantener una conciencia limpia. ¿Y cómo podemos tener una conciencia limpia? Sino en comunión con Dios y su Espíritu Santo. Por eso dice, andad en el Espíritu en inocencia y no satisfagan los deseos de la carne, porque en la carne se mueve la conciencia. En el Espíritu, es el Espíritu el que nos guía a vivir una vida inocente, mis hermanos. Ahora, Primera de Juan, ya estamos por ahí cerquita, si no se fue, en Primera de Juan, que por cierto los jueves vamos a empezar a estudiar Primera de Juan. Le invito para que no se lo pierda, acompáñenos. Nos dice, capítulo 3, versículo 19 al 21. Aquí no va a utilizar el término conciencia, sino corazón. Primera de Juan 3, 19 al 21. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Qué importante, hermano, es que tu propio corazón no te reprenda, que nuestro propio corazón no nos reprenda. Significa que estás en qué estado. ¿En qué estado estás, hermano? Si tu corazón no te reprende, entonces ¿en qué estado estás? Inocente, en inocencia. Pero si cometieras una falta, dice en el capítulo 2, estas cosas les escribo para que no pequen, manténganse inocentes. Pero si alguno hubiere pecado, porque todavía estamos, hermanos, en el proceso, dice, entonces abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y el cual nos limpia. Él nos limpia, nos hace justos y nos limpia de todo pecado. Ahora, déjame irme a algo más personal. No voltees a ver a nadie. Bueno, solo mírame a mí o cierre los ojos y mira el cielo. ¿Qué te dice tu conciencia hoy? ¿Qué te dice tu conciencia hoy? ¿Puedes escucharla? ¿Hay algo en tu conciencia que te reproche? ¿Está escuchando? ¿Hay algo en su conciencia que le reproche? No ignores tu conciencia, porque aunque no es lo mejor, no es lo que Dios quería que tuviéramos, pero todavía en tu conciencia hay una ley escrita de Dios que te dice lo que es bueno y lo que es malo, y se interpone para que no peques, para que no hagas lo malo. Cuando Caín se enojó contra su hermano y estaba tramando matarlo, Dios le salió al encuentro y le dijo, todavía puedes detenerte, todavía puedes evitar pecar, porque Dios sabía los pensamientos de Caín, y Dios le dijo, todavía puedes evitar. Pero Caín no escuchó a Dios y se dejó llevar por su maldad y fue y mató a su hermano. La conciencia, mis hermanos, lo bueno que quedó en la conciencia es que nos reprende. Lo malo es que la puedes callar, la puedes silenciar, la puedes ignorar,
Pero en la conciencia hay algo que nos redarguye. Amén. No necesitamos ni que nadie nos diga. Hay momentos cuando la misma conciencia nos habla al corazón y nos dice: estás mal, no está bien, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero nos endurecemos. Por eso dice: quitaré el corazón de piedra, para que no te endurezcas, sino para que puedas hacer mi voluntad, que cumplas mis mandamientos, mis ordenanzas. Amén. Es interesante este tema, ¿verdad? Amén. Para los que no se han dormido, digan amén. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Hay algo que te inquiete desde hace tiempo? Es la otra pregunta que traigo aquí. ¿Hay algo que te inquiete? Yo te diría nuevamente: no ignores tu conciencia. Nuestra conciencia, mis hermanos, no lo apunté aquí, ahorita me acordé. Lo va a leer ahí en el boletín y voy a tomar algo que de ahí saqué la idea. Nuestra conciencia es como un globo inflado. ¿Qué tiene adentro un globo inflado? Aire. Usted trate de esconder ese globo debajo del agua. ¿Qué va a pasar? No sé, pues. ¿Se puede? No. O una pelota, algo, pero que tenga aire adentro. ¿Qué va a suceder? Va a flotar. Hermanos, así es la conciencia. Usted puede tratar de esconderla, usted puede tratar de ignorarla, pero ella va a salir. Los hombres que querían tentar a Jesús estaban tratando de tentar a Jesús. Ellos quisieron, llevaban su conciencia debajo del agua, pero en el momento que Jesús habla, ¡fum!, la conciencia salió y los acusó y los exhibió. La conciencia que nosotros desobedecemos nos pone en vergüenza. Un día, mis hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día estaremos delante del Señor, o ante el trono blanco o ante el trono de Cristo, uno de dos. Ese es otro tema. Y vamos a ser juzgados por la conciencia, nuestros pensamientos, todas las veces que la conciencia nos habló y la ignoramos. Porque la conciencia estaba haciendo el trabajo de Dios en nosotros, no el trabajo del Espíritu Santo. Porque el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo recibe cuando cree en Jesucristo. Y entonces sí tiene todo el poder para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Nuestra conciencia actúa como juez, pero también como guía. Por ejemplo, la conciencia puede traer a nosotros sentimientos de culpa cuando has pecado. Y es la conciencia. Y te dice: no hiciste bien. Te sientes culpable. ¿Qué haces con la culpa? Según ahí en el boletín, hay gente que se dedica a trabajar con la mente del hombre y les aconseja a ignóralo. O haz obras buenas para que acalle la conciencia. Y ahí tienes entre cosas buenas y cosas malas. Pero en el Evangelio, ¿qué se hace? Con la conciencia. Se limpia completamente. Se limpia completamente. ¿Quién la limpia la conciencia? Dios, a través de la sangre de Cristo. Y cuando tu conciencia es limpia, te sientes limpio, te sientes libre, te sientes contento, te sientes como ave que vuelas, porque hay una libertad interna, porque el pecado es una carga. El pecado, hermanos, te asfixia, te ahoga, te puedes acostumbrar a vivir en pecado, pero una persona, hermanos, que vive en pecado no tiene paz, no tiene libertad, mientras que Cristo nos hace verdaderamente libres,
como lo encontramos en el mismo capítulo. Si el Hijo los libertare, ¿de qué? De la conciencia de pecado. Precisamente, si el Señor te hace libre, te limpia, serás verdaderamente libre. Entonces la conciencia te puede traer culpa, pero también te trae conocimiento de la necesidad de arrepentimiento. Pero te digo nuevamente, el conocimiento del mal te puede hacer que te endurezcas y digas, no hombre, ya mero me voy a andar humillando. No. Yo tuve razón, por eso hice lo que hice. Y no se arrepienten, se endurecen. Y cuando te endureces, Dios te deja. La conciencia te puede hablar varias veces, pero si la ignoras, terminarás, como dice la Escritura aquí, cauterizándola, haciéndote insensible a lo bueno que la conciencia te dicta. Y te quedas solamente haciendo lo malo. Y cuando le das el lugar al lado malo, después, aunque quieras hacer lo bueno, ya no te sale. Y dice, están habituados a hacer de continuo el mal. ¿Por qué? Porque no se quieren arrepentir. Amén. Entonces, la conciencia te acusa o te defiende. Todavía está ahí, porque no hemos entendido todavía el vivir en estado de inocencia. Como cristianos, todavía tenemos mala conciencia. Te puedes mirar al espejo a ti mismo y no hallar ninguna falta en ti. Te puedes mirar al espejo sin bajarte los ojos o mirarte a ti mismo y decir, ¿no? Vivimos con nosotros mismos. Lea la editorial, si no lo ha leído. Lea la editorial. Usted no puede vivir con alguien con quien no confía. Nuestros esfuerzos humanos por callar la conciencia solo empeoran la situación. Termino con esto, mis hermanos. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, si te dedicas a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, pues por mayor razón vas a tener más conocimiento de lo que es bueno. Pero aún así, fíjese hasta dónde nos lleva el Evangelio. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo se llama este pecado? ¿Quién sabe? ¿Tiene nombre? El pecado de omisión. El pecado de omisión es el que lo cometiste. Y el pecado de omisión es el que no hiciste lo bueno que sabías que tenías que hacer. Y eso es pecado. La conciencia, ¿qué nos dice acerca de eso? ¿Qué nos dice la conciencia acerca del bien que pudimos hacer y no hicimos? No nos dice nada. Y no me diga, no, yo tengo la conciencia tranquila. Porque tal vez no esté tranquila, tal vez esté cauterizada. ¿Sí? No, yo ya hago cosas malas y mi culpa siento. ¿Quiere decir que no está mal? No. Es que estás habituado a vivir así.
dijera a nosotros en esta hora, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿qué haríamos? Gálatas 6:1, mis hermanos, nos dice que cuando algún hermano es sorprendido en pecado, agarren todos piedras y los apedreen. ¿Qué nos dice Gálatas 6:1? Para terminar nada más con esa ilustración, porque hay un gran mensaje. Gálatas 6:1, antes de Efesios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nacidos de nuevo, que viven en estado de inocencia, amén. Amén. A eso se refiere. Ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Pero ojo, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Has visto algún hermano pecar? Pregunto, no me contestes. ¿Has visto algún hermano cometer algún pecado, alguna falta? ¿Cómo has tratado el asunto? ¿Qué has hecho con eso? ¿Le has descubierto o le has restaurado? Entrar en oración, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Lo juzgamos? ¿Lo criticamos? ¿Nos apartamos de la persona? Termino con esta pregunta. ¿Cómo te gustaría que hicieran contigo si tú fueras la persona sorprendida en el acto mismo del pecado? ¿Cómo te gustaría? Y aquí se cumple la ley del amor, ¿verdad? Trata a los demás como quieres La ley de que te traten a ti. Porque el amor restaura. El amor va a restaurar. Vosotros que sois espirituales, restauradme. ¿Qué hay que hacer con un hermano que peca? Restauradme. Hasta que aprenda a vivir en estado de inocencia. Amén. Nos deja pensando, ¿verdad? Esto. Póngase de pie. ¿Qué le parece si hacemos una oración al Señor? Él conoce nuestra conciencia. Él conoce que en vez de estar en estado de inocencia, todavía andamos en estado de la conciencia. Señor, ayúdame. Ayuda mi conciencia, Señor, que se someta a tu voluntad y que me reprenda si estoy fallando. ¿Se atreve a hacer esa oración? Amén. ¿Se atreve a pedirle a Dios que nuestra conciencia se someta a su ley, a su voluntad, a su palabra? Gracias. Y que la propia conciencia nos pueda reprender si estamos fallando. La conciencia que tiene convicción de pecados es la que alcanzará misericordia. La conciencia que logra doblegar la voluntad humana es la que llevará al hombre a la verdad que lo hará libre. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Tenemos que permanecer no solo del lado bueno de la conciencia, sino en la palabra, en la ley de Dios. Que la ley, la palabra de Dios,
limpie nuestra conciencia. Si tú al escuchar este mensaje te has identificado como alguien que tiene la conciencia sucia, que tiene la conciencia insensible, cauterizada, tú encuentras que tu conciencia no se somete a Dios, es el momento para acercarte, porque es el día de misericordia. Amén. Es un Aleluya. día para cambiar de manera de pensar y empezar a Gracias, obedecer Señor. a Dios. Gracias. Él escribió una ley en nosotros, pero no fue suficiente esa ley porque fue ignorada. Mas el Señor dijo: les daré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de piedra, pero pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en ellos. Solo no puedes domar la conciencia, tú no puedes limpiar tu conciencia. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Cuando reconocemos que hemos quebrantado la ley de Dios, aquello bueno que había en nosotros, que Dios había permitido que permaneciera en nosotros, esa ley escrita en el corazón del hombre, pero que fue ignorada, fue acallada. Señor, reconocemos, Dios, que sin ti vivimos una vida sucia, depravada, en oscuridad, Señor, y que vamos de mal en peor, como lo dice la Escritura, y eso es lo que vemos en el mundo, Señor. Un mundo, Señor, que no quiere freno al pecado, quiere vivir una vida desenfrenada completamente, sin límites, sin leyes que le digan lo que está bien o lo que está mal. Si quieren ser ley para sí mismos, Señor, pero no una ley que hace justicia, sino una ley que hace injusticia y que cumple todos los caprichos y deseos de su malvado corazón. Señor, tu palabra nos redarguye, Señor. Tu espíritu nos redarguye y nos dice: yo he puesto en tu corazón mi palabra, mi ley, para que lo obedezcas, para que la guardes, para que te apartes de lo malo, para que corras a la gracia. Vengamos a Cristo, acerquémonos a Él, para que nuestra conciencia sea limpia de todo pecado. No podemos justificarnos por las pocas obras buenas que podamos hacer. Es la justicia de Cristo y la inocencia de Cristo lo que nos libra de la condenación eterna. Jesús le dijo a aquellos hombres en ese mismo capítulo: en vuestros pecados moriréis si no creen que yo soy el Hijo de Dios. ¿Quieres morir en tu pecado? Hago esa pregunta: ¿quieres morir en tu pecado o quieres ser lavado, limpiado, purificado? Esa es una decisión muy personal entre tú y Dios, y que Dios hoy nos da la oportunidad de tomar esa decisión. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Amén. Y nos dice: escoge pues la vida para que vivas, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pero al final de cuentas, cada uno decide su camino, hacia arriba o hacia abajo, la vida o la muerte, Dios o el pecado, la condenación eterna. Señor, tu palabra ha sido expuesta, ha sido predicada. Yo te ruego que obres, que trabajes, Señor, allí en nuestra conciencia. Señor, que no olvidemos lo que hoy se ha expuesto. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que sigas recordándonos, Señor, mi Dios, consciente o inconscientemente, sigue recordándonos, Señor, esta palabra, este mensaje, porque es poderoso, Señor, para salvar, mi Dios, nuestras almas. Aleluya. Gracias, Jesús, por el pie de la escritura que tuvimos hoy, Señor, aquel caso de esa mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, como tú, Señor, no la acusaste. Gracias. Le diste misericordia de ella, le diste una nueva oportunidad, Señor, pero le dijiste: vete y no peques más, no vuelvas a pecar.
Señor, que así nosotros también tomemos Gracias, Padre. esa decisión de obedecerte, de no volver al pecado, Amén. de no volver a la vida vieja, sino a Padre. vivir en la vida nueva que es en Cristo Jesús. Una vida, Señor, de santidad, de consagración, una vida de Amén. obediencia, Aleluya. una vida, Señor, llena de paz, de comunión, de luz, de presencia de Dios en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga sus vidas. Amén.